vamos a entrar ahora en todo lo que son falsos contactados, sus implantes. Porque aquí Bueno, hay... aquí sí, aquí también hay un tema importante. Con el tema de los contactados, conozco mucha gente que cualquier lucecita que se mueve en el cielo ya es, y no es cierto, ¿vale? A ver, tanto a nivel de contactado como a nivel de entidades, presencias, etcétera, en casa, cosas que suceden, primero hay que descartar lo terreno, es decir, lo terrestre, lo normal, entrecomillado, ¿vale? Todo es normal, pero bueno, a lo que voy. Primero hay que descartar eso, y cuando eso ya no encaja, está lo otro. Vale. Eh, Cuando son realmente seres del otro lado, se hacen ver, se hacen percibir y además se hacen llamados para que se sepa. No es cualquier cosa. Yo he visto muchos vídeos que hay en internet que realmente son auténticas. La explicación es muy sencilla. A ver, es de aquí, puro de aquí, pero ya estamos deseando ver ese otro lado, estamos deseando verlos a ellos, ¿no? Ver que vienen, ver las naves, ver los extraterrestres, contactar con estos seres. Y realmente, igual que digo que las entidades del otro lado solamente se acercan a aquellos que están por frecuencia afines a ellos, con esto pasa lo mismo. ¿Vale? Ah, solamente van a contactar contigo porque realmente hay, o porque tú procedes de su misma línea, es decir, has estado antes con ellos, o porque tienes una misión divulgativa y por tanto es necesario, y entonces, bueno, pues están ahí, ¿no? Pero aquí ya me da igual que sea a nivel de contacto de informativo, o visual o aducción, es que me da lo mismo. En cualquiera de los ámbitos que pongamos, siempre tiene que haber esa persona, tiene que tener que ver algo con ese otro ser del otro lado. Del otro lado estoy hablando ahora extraterrestre o intraterreno inclusive, porque hay muchos intraterrenos que son también de seres de otras razas, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber habido algo. No, a cualquiera no le pasa. Por mucho que se desee, pues no, por un puro tema egoico, de ego, no sucede esto, ¿no? Entonces, sí es cierto que muchas personas, igual que hemos dicho que se autogestionan, es decir, se autoconvencen de que tienen una entidad ahí, se autoconvencen de que es un extraterrestre. Cuando tú haces algún tipo de limpieza o de conexión de personas inclusive que se han visto sueños o que de repente no tienen memoria y de repente les empieza a venir de aducciones o cosas de este tipo, hay que ser igualmente muy serios para saber si es real o la persona se lo está autogestionando, ¿vale? Y es el mismo proceso que con los fallecidos o con los seres espirituales. Se hace igual. La única diferencia es que los extraterrestres tienen cuerpo, por lo tanto, su energía es mucho más densa, su influencia es mucho más psíquica y por tanto es más fácil saber si es real o no es real. Entonces, no solamente porque a una persona se le ponga en una meditación ericksoniana, como he visto casos de algunos, ¿no? Que meten a la persona en una meditación, en una hipnosis ericksoniana, que no es una hipnosis profunda, que es algo pues como una visualización más matida, más profunda, pero no llega a ser hipnosis. Ahí la persona pone de sí lo que le da la gana. Y yo he visto casos que dicen que son reales, que cuando he estado visualizando lo que tenía alrededor de esa persona y he estado analizando su energía y se lo estaba inventando. A ver, conscientemente no, era un deseo que pulse. En ese momento le pulsaba porque necesita sentirse contactada con o conectada con y se lo cree realmente. Pero para eso está el terapeuta o el hipnólogo, en este caso el ericksoniano no es un hipnólogo profundo, pero me da igual, para saber cuándo esa persona le está diciendo la verdad o le está engañando. Yo siempre digo que para que realmente nos has engañado tienes que tener ese sentido más allá despierto, ya sea porque seas sensitivo, porque seas vidente, porque seas clarividente, clariaudiente, porque haya ese algo más. Si no, pues es más difícil de detectarlo. Entonces, claro, ¿te crees que una persona que realmente desee sentir eso o tener ese contacto, pues se lo autogestione? Y no es verdad, ¿vale? Entonces, como digo, solamente son contactados, abducidos o bueno, que los vean aquellos que han tenido conexión con ellos, proceden de su frecuencia, de su raza, son almas familiares o tienen alguna misión de divulgación. Si no, el resto no.
el resto no. ¿Que hay contactos a gran masa? Es decir, que una persona que es un verdadero contactado pues hace una reunión porque le dice, pues en tal sitio a tal hora vamos a aparecer y tal. Vale, muy bien, sucederá. Pero porque todas esas personas que vayan ahí tienen que tener esa experiencia porque tienen un contacto anterior. ¿Vale? Entonces, bueno, que cada vez se divulga más, sí, porque bueno, realmente hay que aperturar nuestra mente a esto, pero eso implica a que tengamos que todos ser conectados y recibir mensajes o recibir o tener experiencias o verlos o tal, no. Solamente aquellos que tienen, ya digo, este tipo de conexión, ¿no? Entonces, mucho es autogestionado, o sea, se lo generan ellos y ya tenemos que saber. Tenemos que saber nosotros los terapeutas y los canalizadores o los videntes, etcétera, tenemos que saber cuándo es verdad y cuándo no. Y ser lo suficientemente honestos, como decíamos antes, para cuando no sea verdad decirlo, mira, no es verdad, te lo estás autogestionando, o sea, no digas lo que no es. Que no te creerá y se irá a otro y a otro y a otro y a otro. Yo lo que hago cuando lo veo, no siempre les digo que no. Lo que hago simplemente es que le hago la limpieza, le hago el equilibrado, le mando las flores, le mando la homeopatía, le digo tal, y lo que hago es que le hago una terapia, ¿vale? Y poco a poco le voy diciendo la realidad de lo que hay ahí, para que, pero no le doy fuerza a que tienen esa entidad con ellos, porque entonces se estoy alimentando su propio autoengaño. Entonces simplemente eso lo dejo en stand-by y me dedico a lo otro, a la otra parte, a la emocional y a la psíquica, ¿no? Y aunque me pregunten mucho de eso, como que siempre me salgo por la tangente, no le doy importancia. Le quito toda la importancia y me dedico a lo que realmente es importante. Al final ellos solo se dan cuenta de que eso lo habían inventado. Eso es lo que vale, el resto. La mayoría de estos casos, por lo que he visto yo, por la gente que he ido entrevistando a lo largo del tiempo, los casos de contactar con este tipo de seres se suelen dar siempre en zonas desérticas o apartadas del hombre o selváticas o en la montaña arriba. O sea, nunca son casos donde hay alta población de personas. ¿Por qué? No lo sé. O sea, es decir, supongo que estos seres no se quieren contaminar con nosotros o no quieren que sean vistos. Y normalmente si no estás en el desierto de Atacama o estás en los Alpes, es casi imposible tener un contacto real con estas entidades. Y los que han tenido contactos con estas entidades en estos sitios han podido interactuar físicamente y han podido entrar o visitar esas naves o poder ir y venir. O sea, es decir, entonces el que suele ver una lucecita, lo primero que le diría yo es, tienes que saber un poco de astrología, de astronomía, tienes que saber dónde están los satélites situados. Hay unos programas en internet que te explican dónde está todo, lo que es la osa mayor, lo que es la osa menor. O sea, para que no tengamos ese tipo de confusión, porque yo he ido con grandes ufólogos a la montaña, a 1500 metros de altura, a hacer esas investigaciones y hemos llevado esos programas informáticos con nosotros en portátiles para cuando veíamos algo ver que no nos estábamos engañando o autogestionando nosotros. Y es verdad que con Sisto Paz o con según qué personajes he llegado a ver naves nodrizas y pequeñas bolitas de luces, como le llamo yo, naves de plasma saliendo, pero claro, hemos ido al lugar de Cataluña donde estaba el cielo más limpio de lo que es contaminación lumínica, ¿vale? Se ha hecho un trabajo de mantralización, de progresión de 12 horas. Pues se ha hecho un trabajo para luego ver nada y menos. O sea, y eso tampoco demuestra que eso sea real. Porque tampoco hay fotos reales en el sentido, bueno, las fotos sí se hacen, sí se ven reales, se ven esos platillos y se ven esas lucecitas, pero como tampoco bajan y lo ves físicamente o no hay un intercambio real, pues es poco más que una alucinación, en pocas palabras. Entonces, no por ver eso o hacer este tipo de cosas, ya eres un contactado o ya eres una persona especial, ¿no? Y realmente para mí los que sí se pueden comunicar con estas entidades son los seres humanos que se llaman walking, que tienen el conocimiento, que han nacido siendo algo más que un humano, un ser intergaláctico con un conocimiento. Muchos de los que trabajamos en la caja Pandora suelen ser walking, gente que tienen, pues eso, un conocimiento. Entonces, estas personas, como tienen la mente abierta y saben quiénes son, les es fácil comunicarse con otras personas o seres, llamados los extraterrestres, que tienen una vibración parecida porque estamos en una misma línea de vibración. Entonces, se puede comunicar esas personas con esas entidades y es porque están en el mismo tipo de vibración. Entonces, la mayoría de las personas comunes no lo pueden hacer por su estado de vibración. Entonces, primero tendrías que trabajarte tu parte interna para subir de vibración y volvemos a lo mismo de siempre. Si tú no te trabajas, no puedes conectar con estas entidades. Y si tienes un ataque de locura y crees que estás viendo a alguien, probablemente hayas entrado en un mundo de esquizofrenia porque realmente estás empezando a ver los planos sutiles y como no hay nadie que te lo explique o nadie que te reeduque, entras en un estado grande de locura. Entonces, por eso hay que entrar en la terapia. Piensa que hoy hay mucha gente que con
con la frecuencia Schumann, que está subiendo demasiado en el planeta, está habiendo un cambio de vibración a nivel personal de todos los animales y plantas que existen en el planeta, y como nosotros en la glándula pineal tenemos el zinc, esa parte metálica, nos está afectando. Entonces hay un gran despertar de gente que está empezando a ver lo sutil, pero no saben cómo tomárselo. Entonces esas personas que empiezan a despertar sí que pueden ver a esas entidades, pero se vuelven locas porque no saben cómo manejar. Entonces lo que tendrían que hacer es hacer cursos de diferentes tipos de técnicas que hay que más o menos te vayan indicando que estás bien, que no te estás volviendo loco. Simplemente es saber gestionar todo esto que sucede. Claro, es que lo que dices de las ondas, las ondas que están subiendo, ese es el latido, la pulsión de nuestro cerebro, lógicamente. Entonces, si empieza la frecuencia a subir mucho y nosotros no vamos adaptándonos a esa frecuencia y no vamos aprendiendo a gestionar todo este tipo de historias, claro que se nos puede ir la cabeza. Y podemos entrar, pues como los delirium tremens, por ejemplo, de los alcohólicos, que ellos entran en unos estados astrales complejísimos, que no es más que eso, conexión con esa frecuencia, y están viendo unas historias que les están dando pánico. Eso es un delirium tremens, ¿no? No es que se vuelvan locos en sí. La palabra locura no es más que abrir nuestra conciencia a esos otros estados que no siempre son de frecuencias de luz, precisamente. Entonces tenemos que saber muy bien gestionar esto. Y como siempre, esto no es un tema, como lo has dicho, no es un tema de que la gente piensa de que uno nos creemos más que otros, no, no es un tema de ego, es un tema de preparación. Todos necesitamos preparar nuestra energía, nuestro interior, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de conectarnos con nosotros, ¿no? Conforme más estemos en nuestro centro y más los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, va a ser más fácil. Entonces no tenemos más que hacer este trabajo. Y entonces sí que entraremos, bueno, pues en la posibilidad o no, porque no es garantía, porque si no nos toca, no nos toca, por mucho que lo queramos, en la posibilidad o no de conectar con esto. Porque aquí sí que entraría el ego. Mira tú, como él lo veo, él conectado lo tiene, yo también quiero. Pues si tú no te toca, pues por mucho que quieras, como no te lo inventes. Entonces hay personas que eso, pues se lo autocrean, que son canalizadores y canalizan con Astar Serán, con Fojim, con 40 nombres, yo qué sé, me da igual, con los de Andrómeda, con los de Sirio, con los de tal, con los de cual. Saint Germain. Saint Germain. Pero no es real, se lo están inventando. ¿Por qué? Porque su frecuencia y su linaje no viene de ahí, entonces ¿para qué? Por mucho que quieras, déjalo a los que les toca y no a los que no. Porque luego, ¿qué pasa? Que damos mensajes que son falsos y no es información, es que son, como ya lo comentábamos, que son de decir, pero vamos a ver, por Dios, ¿de dónde ha salido esta tontería? Claro, no, dejemos el ego aparte, a cada uno le toca lo que le toca, y los que vienen de Andrómeda, y cuando están aquí en estos cuerpos hacen lo que hacen, los de Orión, los otros de otro y tal, y aquí es, pues, como siempre digo, la cafetería de la guerra de las galaxias. Lo que pasa es que todos llevamos el mismo uniforme, el mismo traje, pero lo que va por dentro es otra historia. Y cada uno tenemos la nuestra. Y no podemos pretender ser de uno y somos de otro. Es que no he vuelto loca. Luego yo conocí en persona a George Basilas, que le hicimos varias entrevistas, los tuvimos, y me enseñó en su cuerpo varios tipos de chips físicos y varios tipos de chips etéricos. Y los físicos dice que cuando se los quitaban, aparte que les daba mucho dolor, luego él lo hizo eso en Australia, le quitaron los chips y se lo quedaba el gobierno australiano porque no quería que eso se difundiera. A la noche siguiente se lo volvían a colocar. O sea, dice, y he pasado tanto dolor que ya no me quito ningún chip, es lo que él me decía, ¿no? Entonces, yo sé que tú trabajas también, tienes una técnica para eliminar chips, pero aquí la pregunta sería ¿es verdad que existen estos chips? Sí, sí, claro que es verdad. Si no fuera verdad, no los quitaría. Qué bueno. A ver, es que hay varios tipos de chips. Lo que dice este hombre que le pasaba en su cuerpo físico, sí hay algunos que son que se materializan, ¿no? Que son los más, estos son más los antiguos, que son eran como laminitas muy metálicas, ¿no? Y que sí que en algunas pruebas médicas, radiografías ¿cómo se llama? Resonancias magnéticas se ven. Y algunos se los han sacado. Y se han visto que era una cosita rara muy chiquitita, pero que estaban ahí, ¿no? Pero ahora ya no son tan fáciles de detectar, ¿no? Ahora son biochips, son biológicos y entonces es un tejido bioplásmico como el nuestro en etérico
que identificarlos es complicado, ¿vale? Hay que tener un sexto sentido, o sea, hay que decir, que tienen que preparar para eso, ¿no? A mí, bueno, pues debe ser que lo traigo innato, porque es que es poner la mano encima y darme unos latigazos que se me lanza la mano para todos los zorros. Entonces, no conviene tocarlos, también es cierto. Pasa que yo vuelvo a lo mismo, lo mío son las manos. Hay determinadas técnicas que son para poder retirarlos, independientemente de que los metálicos se puedan quitar con cirugía. Claro. Hay unos aparatitos que son de engaño, que es como si fuera una especie de bastoncito con una bolita, que se ponen dos, decía que se ve, que yo hace tiempo que los vi y que estaban hechos con metales, una aleación extraña de no sé qué metal, extraída de no sé dónde, y que se ponían en un principio donde se iba pasando, donde daba la vibración, ¿no? Y el otro en otro lado, y en medio se aparecía como una especie de canalito negro, como si fuera el cable, que iba de lado a lado. Bueno, lo que pasa es que era una aleación que era un poco tóxica para la piel y entonces provocaba determinadas alteraciones. Pero en fin, entonces no es tan fácil detectar un chip de estos, ¿no? Aparte de que los quitamos, bueno, pues sí es cierto que tenemos un conocimiento de haber estado con los que lo ponen o cercanos a, ¿vale? Y porque es una tecnología extraterrestre, es que es así de fácil. Y entonces un chip no es una plaquita, un chip es todo un circuito muy complejo, con unos cableados y con unas historias que cuando se quitan, este me dice que le dolía porque era en físico. Yo cuando los he quitado, siendo en etérico, internos y externos, porque pueden estar en el aura o pueden estar internos, eh, el cuerpo les duele. O sea, ellos no saben por dónde voy porque están con los ojos cerrados y de repente se tocan justo por donde yo ando porque les duele el cuerpo, porque claro, es algo muy físico, ¿vale? Es algo que es bioplásmico. Nosotros tenemos el tejido, hay diferentes estados de lo que es la materia, el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y el plásmico. Es el tercer estado más sutil de la materia. Por lo tanto, yo estoy trabajando dentro de la materia. ¿Estamos hablando de que son seres sutiles o seres físicos los que hacen estos trabajos? No, son extraterrestres. Lo que pasa es que el extraterrestre sabemos que maneja las diferentes frecuencias y por tanto, a ver, los chips nacemos con algunos ya, porque algunos son de nacimiento y otros digamos que los adquirimos a lo largo de la vida, ¿no? Todo el mundo. Bueno, hay algunos de nacimiento que sí prácticamente está condicionado a la raza humana para un bloqueo de su evolución. Y esos están ahí. Y eso no es un tema de que estemos paranoicos ni nada, porque eso está ahí. Igual que está el bloqueador de los 11 hebras, porque son hebras, de 2 filamentos cada una del ADN, también está ahí. Y ese hay que quitarlo para empezar a despertar, ¿no? Entonces, es algo que ya traemos innato como raza. Lo que pasa que luego cada uno por un tema kármico o por otra serie de cuestiones, pues van teniendo más. Ahora, yo me he dado cuenta que cuanto más alto vibra la persona, es mucho más difícil que se te active un chip aunque te lo pongan. Es curioso. Volvemos a lo de siempre. Sí, es que aquí entramos otra vez en la sonda Schumann. El planeta, hace millones de años atrás, sabemos que la Luna no existía, porque lo dicen los indios Hopi y muchas culturas. Luego pusieron 2 lunas, luego hubo o sea, el planeta ha tenido unos cambios de polo magnético y eje de la Tierra. Y depende de la frecuencia Schumann, cómo ha funcionado, los seres que vivían encima de la Tierra, sean plantas, vegetales o animales, pues han tenido un tipo de conciencia determinada. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros estamos pasando el cambio de polo magnético está ya a la altura de Siberia, la frecuencia Schumann ha subido mucho y si sigue bajando más habrá un cambio final de polo más real, físico, ¿no? Entonces, ¿eso por qué sucede? O sea, es decir, el planeta está como creciendo, por llamarlo de alguna manera, o está cambiando de estado de percepción porque no deja de ser un ser vivo. Entonces, nosotros como vamos con esa misma onda y esa misma frecuencia, supongo que al ser humano en épocas de la vida lo han capado por el tipo de frecuencia que llevaba el planeta, porque si ese planeta está en esa frecuencia, tú para poder estar, tienes que estar en esa frecuencia, entonces te capan. Y si el planeta cambia de frecuencia, pues ya no tiene sentido de que esos chips estén funcionando o que hagan su servicio, porque realmente ahora si tú cambias a un ser mucho más evolucionado, esos chips tendrían que caerse por sí solos o desactivarse. Es mi opinión, no sé si esto es real o no. A ver, sí es real, es real. Porque ya te digo
que yo me he dado cuenta eso, de que cuanto más la frecuencia sea más alta, la persona es más difícil que los tenga por lo menos activos. Puede tenerlos, pero desactivados. O sea, no todos los chips que se tienen están activados, algunos que no. Entonces son fáciles de quitar. Cuando uno está activo, primero hay que desactivar y luego quitar. ¿Vale? A lo mejor algunas personas que me conocen van a pensar, uy, esto se le ha ido la olla. Pero bueno, llevo ya mucho tiempo teniendo teniendo que hacer este tipo de terapia y es real, ¿no? Que es cirugía, estamos dentro de lo que es una cirugía oral. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de elementos? Pues condicionar comportamientos, generar enfermedades o predisposiciones orgánicas, vamos, bloqueos en la evolución, bloqueos en, no sé, las capacidades, bueno, depende, ¿no?, de muchas cosas. Hay momentos que se activan y luego se desactivan, porque hay algunos que son de cambio, otros son de que se mueven, cambian de lugar. Hay diferentes tipos, ya digo, y hay veces que hay que extraerlos, los que son muy complejos, sobre todo los que están en el cerebro, y hay veces que simplemente los he desactivado y no los he desconectado y ya está, porque la extracción podía ser un poco incómoda para la persona. Pero en el cuerpo sí se puede en cualquier sitio, en cualquier lugar quitarlos, sin problema. A ver, sin problema para la persona, yo ya sé a lo que me puedo arriesgar o no, pero bueno, es mi tarea y lo hago. Pero ya digo, no solamente es quito una plaquita y ya. Es todo un sistema muy complejo, un entramado muy complejo, que hay que estudiar bien y que hay que trabajar bien. Cuando no se quita toda la estructura que es interna y externa, pasa como a este hombre que dice, me los quitaban y luego me los volvían a poner, lógico, porque no te has desconectado del todo. Hay que desconectarse. Y entonces ya es más difícil que te los vuelvan a poner. Porque entonces tú ya tienes la capacidad de empezar a elevar tu frecuencia, movilizar de otra manera, tener otro tipo de conciencia, etcétera, ¿no? Yo el primer curso que hice de esto, la gente, bueno, pues empezaron a testarse y empezaron a identificarlos y tal, y luego dije, bueno, pues ahora mirarme a mí si tengo alguno, ¿no? Yo no sé si era porque no pillaron ninguno, porque no los tenían, pero no tenía ninguno. O sea, no me pillaron ninguno por ningún sitio. ¿Que he tenido? Sí, pero yo es que en sueños, yo tengo muchos sueños lúcidos, ¿no? Trabajo mucho con los sueños. Y entonces ya me quitaba más de uno en dormida. Una vez fue uno en la cabeza, otra vez dentro de la nariz. Yo me sentía rara, me empiezo a sentir rara, empiezo a notar cosas raras, empiezo a descolocar, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no veo, y termino teniendo un sueño en el cual veo lo que hay, me lo desconecto, me lo quito, y a partir de ese día ya me normalizo. Y pensar alguno, no eres tú que te sugestionas. Hombre, tú te sugestionas cuando en ti hay esa posibilidad de que quieres ese tipo de situación o cuando, bueno, pues no sé, como que lo llamas. Pero es que cuando me ha pasado, yo todavía en ese tiempo no me dedicaba a quitar chips. Por lo tanto, no podía estar condicionada. Entonces, simplemente tenía esos sueños, me descolocaba un montón porque no sabía de dónde sacaba esa información ni por qué narices sabía quitarme aquello, pero me lo quitaba y ya está. Y luego ya con los años fue cuando me dieron la información consciente, o mi ser, ya empecé a sacar más de este tema y fue cuando pude empezar a hacer mi manualito y cómo trabajar con ello, pero vamos, esto fue mucho después que hacérmelo conmigo mismo. Hombre, hoy la ciencia también esto también lo demuestra. Es decir, no exactamente lo demuestre, pero sí te da parte de entendimiento. El ADN, dicen que hay un 70% de ADN basura, que hoy en día se ha descubierto que es otro segundo ADN. Ese ADN tiene una serie de hélices. Dicho de otra manera, son chips biológicos. O sea, es muy fácil. Dicen, no, es que tenemos una parte desconectada, una parte que conecta. No, todo está funcionando. Lo que pasa es que se conecta cuando es necesario. Entonces, con un cambio de frecuencia como la onda Schumann, es normal que ahora esa parte que que no se hacía funcionar, ahora empieza a funcionar porque como que se despierta por la vibración y entonces empezamos a utilizar casi todo el ADN que tenemos, ¿no? Entonces ahora empieza la gente como a tener poderes, como si fuéramos los X-Men, pero no es que tengamos poderes, los hemos tenido siempre, pero depende de la frecuencia del planeta, no se podían utilizar pues porque nos podía perjudicar por lo que fuera a través del ADN. Entonces el ADN es un gran chip biológico y hay que entenderlo así. Y se va activando dependiendo nuestras capacidades, van aumentando a través de la onda Schumann y también de que nosotros empezamos a despertar. Y cuando decimos empezamos a despertar es que si la frecuencia de onda Schumann se va haciendo cada vez más, está en 14 creo ahora, pues claro, nosotros despertamos por cojones porque esos chips se van activando.
O sea, es decir, como que tenemos otro tipo de percepción de que no estamos solos en el universo y de que hay otras realidades. Y entonces eso hay que entenderlo un poco así desde la parte, vamos a decir, un poco más cuántica, desde la física cuántica. No es demostrable 100% y lo que estoy diciendo lo mismo para mucha gente es una locura, pero yo siempre os digo que no os creáis lo que digamos, sino que investiguéis por vuestra cuenta y lo apliquéis en vosotros, que es la única manera de poder entender este tipo de historias. Exacto, pero no solamente eso, sino que cada hebra de ADN está en conexión, tenemos una manera de poder trabajar con ellas y despertarla que es a través de nuestros chakras, no del sistema de 7 chakras maestros, sino del de 13, que va más allá, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos ahí está conectado también con una parte de nuestra anatomía energética, que es bioplásmica, porque pensamos, bueno, ¿qué son los chakras? ¿Qué son las capas? Algo sutil. No, no, ¿qué es tejido bioplásmico? Que es tejido, sutil, pero tejido, que se trabaja, que se percibe con las manos, que se rompe, que se regenera, o sea, que a ver. Y nuestras hebras de ADN, digo, las 12 que tenemos están en conexión con cada uno de nuestros centros energéticos, ¿no? Entonces, bueno, también cada una de ellas se activa si trabajamos cada uno de los 24 rayos que comentamos en otro vídeo, ¿no? Porque son 12 hebras, porque son 24 filamentos. Cada filamento tiene una información, tiene un tipo de frecuencia, una energía, y bueno, esas son estas 24 rayos o 24 energías que forman parte de la creación, del principio de todo. O sea, hay muchas formas de poder trabajarlo y activarlo. El sonido también trabaja, o sea que eso está ahí, claro, y está dormido, bueno, pues por necesidades del guión, pero en su momento fue un bloqueo manifiesto y claro, porque sí que yo he visto que cuando se saca ese bloqueador que hay, que sería necesario, no, yo ahí no entro, ¿vale? Eso ya cada uno que piense lo que quiera. Se quita ese bloqueador, la persona se empiezan a tener eso, a empezar a conectar más con esa frecuencia que tenían ahí, pero que estaba adormecida, y empiezan a cambiar muchas cosas. Y bueno, ya trabajando, como digo, a través de los chakras, de las capas y de las energías, las 24 energías pilares creadores, pues podemos terminar de activar la parte que corresponda, toda. Si no toca en esta vida, no. Lo que nos corresponda. Podemos hablar de siempre, es que lo queremos ya todo y ser dioses. No, cada uno llegaremos a donde tengamos que llegar. Y eso estará bien, porque es donde hemos decidido. ¿Y qué tienen que ver las frecuencias de color de los chakras y la meditación y esto? Es que claro, como estás hablando de chakras y lo tengo en la pregunta última, mmm, aquí como lo Ah, meto. es otra cosa, sí, no, ya sé lo que dices, no, es otra cosa. A ver, cada centro de energía o chakra o rueda o centro de poder tiene una frecuencia. Y nosotros, como esa frecuencia, tenemos unos sentidos para percibir las frecuencias, son frecuencias de color, ¿vale? Nuestros ojos las perciben mediante un color, pero en realidad es una frecuencia. Entonces, las frecuencias van de lo más denso a lo más sutil. Lo más denso más cerca de la tierra, lo más sutil más elevado. Por eso el negro está en la planta de los pies, el gris en las rodillas, el rojo en el coxis, el naranja en el sacro, el amarillo en el plexo, el rosa y verde que están en la zona del corazón, el azul, en la nuca tenemos el índigo, que nunca se habla de ese chakra, es súper importante. En la frente tenemos el violeta, el color luz, o sea, lo que es la luz en la corona, luego está un chakra que es como irisado, multicolor, y luego tenemos la estrella del alma y la estrella de la tierra, que eso es plata, la de los pies, dorada, la de arriba. Esas son las frecuencias y cada uno determina una determinada energía, una determinada nivel de conciencia y un determinado trabajo personal y bueno, un aspecto de nosotros. Y ese es el orden, ¿vale? Y ahí es donde estaría, como digo, en sintonía con los 13 filamentos de nuestro ADN. Ahora, hay otro tema y es importante porque yo lo llevo oyendo desde hace cantidad de años. Vuelvo a lo mismo, a mí las cosas me vienen, desaparecen, me vienen, desaparecen, me vienen, desaparecen y ahora me ha vuelto. Y de esto estoy hablando del año 2005, creo recordar. 2005, 2007, 2005. Curiosamente, en la misma época que cuando vino bueno, tuve una experiencia con extraterrestres precisamente en el centro donde trabajaba por un trabajo que se hizo lo digo de la mano derecha de Numbalo Melquisedec. Y realmente se montó una bien gorda, pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, en ese mismo año es donde me vino la información sobre una técnica
que utilizan, en el que trabajan las frecuencias de los chakras, pero algunos los alteran. Quiero decir, ellos explican que, igual que el humano evoluciona, nuestros centros evolucionan. Y eso está clarísimo, porque ya sabemos que antes el violeta, la frecuencia del violeta estaba en el corona, y sin embargo el corona ahora está enfrente porque el índigo está en la nuca y el azul sigue estando en el mismo sitio. Pero aquí ha habido un cambio de frecuencia, ¿vale? Pero cuando cambias la frecuencia, en nuestros sentidos, la percepción en la vista, claro que es el sentido que es, lo que haces es que los colores más densos siguen estando abajo y arriba se van volviendo, los más sutiles se van colocando hacia arriba. Lo que no puede ser es que una frecuencia sutil de repente se te ponga donde el rojo, por ejemplo, y el rojo que es denso se te ponga donde el violeta. ¿Cómo es posible que una frecuencia densa suba a planos sutiles? Conecte con trabajo, conciencia, etcétera, pongamos la palabra que queramos, que tenga que ver con lo más elevado y lo más sutil, no tiene mucho sentido. Y esta alteración, que no tiene que ver con evolución, sino con alteración, es lo que esta técnica está haciendo. De manera que los que están alterados es, el primer chakra sigue siendo el rojo, frecuencia roja, la supervivencia. El segundo centro, el del sacro, la frecuencia que le están dando es una frecuencia de color amarillo. El amarillo es un color que tiene que ver con la frecuencia del sistema nervioso y del intelecto. Es un color más frío y que no tiene nada que ver con la funcionalidad del segundo chakra, que es la maternidad, la feminidad. No es un color en relación con la energía femenina, sino con la masculina, alterando la frecuencia del segundo chakra. Como en su momento hicieron también cuando el segundo chakra lo llamaban esplénico y estaba colocado donde está el esplénico, que es en el bazo, que es una energía masculina, la energía del guerrero, la violencia, el cólera, etcétera. Ahí es donde tenían colocado el segundo chakra, el de la maternidad, la feminidad, la dulzura, la emoción. Alteramos el lado femenino. Con esta técnica, que ahora está como si fuera el último descubrimiento, cuando esta técnica lleva ya un mogollón de años, lo que pasa es que ahora está volviendo otra vez a coger auge, lo que está haciendo es alterar nuestro equilibrio interno, nuestro estado equilibrado de conciencia para poder hacer la conexión con nuestra divinidad. Nos está volviendo el centro femenino, el centro del agua, nos lo está poniendo como la energía, la frecuencia del fuego, mediante la frecuencia del amarillo. En realidad es mucho más trabajo, yo lo digo como un color, pero es más trabajo que eso, ¿vale? Y sin embargo, el amarillo, es decir, el plexo solar, es el que está ahora con la frecuencia del naranja. Por lo tanto, es el que está ahora con la frecuencia que tiene que ver con lo que representa esa feminidad, esa dulzura, esa tal y ese cual, en un centro que es plexo solar, lugar de ego, de poder, de autoestima, de masculinidad, porque va en relación con la energía masculina. Están cambiando polos, pero hay más. El centro violeta, que dentro de los 7 en la creencia más anterior, el violeta estaba en la frente, el índigo el violeta en la corona, el índigo en la frente y el azul en la garganta. Volvemos a alterar. El violeta lo bajan a la garganta y el azul lo suben arriba. Volvemos a descompensar nuestra estructura energética. ¿Para qué es todo esto? Para descompensar a la persona, para bloquear su proceso de crecimiento, porque ahora estamos en un momento muy crítico para dar un salto. Se están mezclando muchas cosas, las frecuencias, las energías están ahora mismo muy descompensadas o muy alteradas precisamente porque lo que se está buscando es un equilibrio diferente, es decir, una nueva reestructuración. Y entonces todo este tipo de técnicas que lo que hacen es desestructurar, al final desestructuran la psique y la emoción de la persona y le dificultan o le impiden el que puedan llegar a ese punto. Esto viene de una asociación que en su momento estuvo perseguida como secta, le llamaban la O de organización. Yo conocí gente que estaba dentro, que tuvieron que salir y estuvieron perseguidos. Y cuidado, es peligroso. Bueno, yo lo que sí te diría otro día hacer un vídeo hablando de
qué es un chakra, para qué sirve, qué son los meridianos, qué son los nadis, que son este tipo de cultura que viene de Asia, que viene del sánscrito antiguo y prácticamente nos está diciendo qué es lo que, para qué servimos y cómo funcionamos. Yo por lo que tengo entendido, que también he hecho este tipo de técnicas, es que realmente el chakra o los puntos energéticos son millones en nuestro cuerpo. Y lo que nos hace realmente también es que tengamos este cuerpo físico, ¿no? Y al cabo, nosotros existimos gracias a los chakras. O sea, si tenemos estas carnes, nos podemos ver básicamente por el chakra. Entonces, como la mayoría de la energía la consumimos a través del prana, ¿no? Que el prana sería como el fitoplancton en el mar, pues sería el prana, serían estos bichitos que hay en el aire. Realmente casi toda esa energía nosotros la sacamos de ahí, no de la comida, como la gente se piensa. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres que a medida vayan evolucionando cada vez más y se alimenten más de ese plancton etérico, bueno, no etérico no porque es físico, que está alrededor nuestro, llegará un momento que los chakras se irán convirtiendo en cada vez más sutiles y podremos subir a otras vibraciones, a otras frecuencias. Entonces el cuerpo humano, pues, va cambiando. Como vamos diciendo, nos seguiremos viendo físicos, pero ya habremos cambiado de estado de vibración y realmente ya estaremos en otro espacio-tiempo o en otra vida mucho mejor que la que estamos ahora, pero seguiremos siendo físicos, no nos engañemos. Porque una persona que está, cuando solo habla de colores, está hablando de grados de vibración. Tú puedes estar en este grado de vibración, en este o en este, da igual que sea naranja, amarillo, rojo, el color que te dé la gana. Lo importante es que cuando tú estás en ese color de vibración y estás en ese planeta con esa vibración, tú siempre serás físico. Lo que pasa es que los de otra vibración más abajo te verán como en un plano etérico, sutil, porque ellos están a lo mejor en un plano más denso. Pero tú en tu plano eres físico y ellos en su plano también son físicos. Y eso hay que entenderlo, porque esto habría que aclararlo un día en un vídeo mejor explicado, con más detalle. Sol, también hay aquí pone las ciudades etéricas de luz, son ciudades terrenas que les dan el apelativo de luz. Esto explícame un poco porque no lo entiendo mucho. Es un tema además que tú manejas muy bien, que es el mundo intraterreno. A ver, este aquí tiene que ver con lo que hemos estado hablando de abducciones, de extraterrestres, de todo este tipo de cosas. Sí, a ver, últimamente hay mucho lío con el tema de las ciudades intraterrenas, ciudades etéricas, ciudades de luz, y quería meterlo aquí porque también aquí hay un mito importante. Una ciudad etérica puede ser intraterrena o no intraterrena, estar en otros planos sutiles. Lo que no tiene sentido es que me digan que Madrid es una ciudad de luz. Y lo consideren, digo Madrid como digo un pueblo, como digo otro lado, ¿vale? Es una ciudad de luz. Porque en planos sutiles, Madrid está estructurada, no. Estamos confundiendo los conceptos. Una ciudad etérica o ciudad de luz etérica, claro, es un espacio con una vibración mucho más elevada que la que nosotros podemos tener en este plano físico, independientemente de que todo tiene energía y todo vibra en la frecuencia de la energía, claro que sí, ¿vale? Pero con una frecuencia mucho más sutil a la que representaría este espacio. Pero además, para considerar que una ciudad terrena sea ciudad de luz, todos, y digo todos, los seres que están en esa ciudad tienen que vibrar en esa frecuencia de luz. Si no, ¿cómo? O sea, una ciudad como Madrid, que tiene una densidad considerable, no la podemos considerar de luz si todos los que estamos aquí no vibramos en esa frecuencia lumínica. Tiene su vibración y como tal, en los planos sutiles la veremos con su vibración, pero no podemos considerarla como si fuera una frecuencia muy, muy, muy elevada de quinta dimensión, por ejemplo, es esta. En planos de cuarta, de quinta, de sexta están ciudades, sí, cierto. Y podemos tener contacto intraterreno o contacto etérico. Diferencia, cuando son seres intraterrenos son ciudades de frecuencias sutiles, no tan densas como la nuestra, que la entrada, es decir, el acceso es intraterreno y pasamos a otro plano directamente. Pues una cueva puede ser como en las selvas amazónicas y en Perú y tal, que hay como si fueran muros que de repente se corren y entras, ¿no? Vale. Y las ciudades etéricas, puramente etéricas, se entran, se abren como una especie de portal
y accedes a través del portal a esa otra dimensión. También están los, ¿cómo lo llama Sistopal? Los Sendras. Sendras. Ellos lo utilizan para conectar con los extraterrestres, que es como si fuera una media esfera, que se ponen en un suelo, entras en ella y pasas a otra dimensión. Es lo mismo. También lo han hecho algunos casos con portales, como digo yo, son como puertas grandes, ¿no? Que Sí, se abren. ahí he estado yo, eso no deja de ser un Stargate al fin y al cabo, ¿eh? O sea, es decir, tú te metes, el espacio-tiempo corre de otra manera diferente, lo que para ti en la Tierra es un minuto, allí puede ser una hora perfectamente, y entonces bajan esas entidades, trabajan contigo a nivel terapéutico, porque bajan, pero ellos bajan como un holograma, lo digo porque yo los he tenido detrás, y son hologramas, no es algo físico. Entonces trabajan con tus chips, por llamarlo de alguna manera, con tus frecuencias, en estado de holograma. Y tú notas una percepción, una vibración, notas algo que te está tocando y lo ves incluso a trasluz, los puedes conseguir hasta ver, pero no es algo físico y tú ahí estás entrando en otra vibración, en otro espacio-tiempo. Ahí voy. Tú accedes a ese espacio-tiempo. Por lo tanto, para que una ciudad se pueda considerar de luz, los que estamos en la ciudad tenemos que vibrar en esa frecuencia. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, ahora es que todas las ciudades son de luz. No, perdona, no tenemos ni idea de lo que es una ciudad de luz. Hay que subir la vibración del lugar y de todo lo que hay en ese lugar, sean personas, animales. Bueno, el animal y el mineral está claro que viven a una frecuencia mucho más alta, ¿no? Es más inocente y son más sutiles que nosotros, pero todo tiene que ir en sintonía. Todos los que están en una ciudad intraterrena es porque tienen la vibración de esa ciudad intraterrena. Y los que podamos contactar con ellos somos los que podemos vibrar con esa misma frecuencia. El resto no. Por eso no todo el mundo conectamos con los mismos, ni vamos a los mismos lugares, ¿vale? Que podemos ir en físico o podemos ir en cuerpo etérico, astral. Yo me llevan o en sueños, que es cuando me salgo, o cuando estoy haciendo algún trabajo de visualización en cursos o en mis trabajos personales, visualizaciones y conexiones, etcétera. Entonces es cuando los veo, me pasan la información y los siento. Pero yo los he sentido físicamente en mi propia casa, sin necesidad de pasar a Sandra, y los he sentido, porque han estado. Ellos tienen capacidad de poder abrir esos portales en cualquier lugar donde sea accesible, no en cualquier lugar, en aquellos lugares predispuestos a ello, y pueden, ese holograma que tú dices, es decir, esa frecuencia suya o esa parte de ellos conectar con nosotros y sentirlos, incluso podemos verlos. Y las sensaciones son físicas, totalmente físicas, claro que sí. Entonces, bueno, es importante que a ver, parece que hay mucha cultura de este tema y realmente hay mucha imaginería, es decir, mucha invención y muy poca y muy ajustaditas las informaciones que realmente son auténticas, ¿no? Entonces es importante que aprendamos un poquito a sacar, como siempre digo, paja de grano y que empezamos a saber lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, para la gente que no está viendo, para aclarar el tema, supuestamente todos los planetas son huecos, ¿no? Tienen entradas y salidas, el núcleo puede ser como un gran portal, ¿no? Que también lo tiene el Sol, y en esas cavidades sí que hay zonas donde pueden haber ciudades intraterrenas. ¿Esas ciudades son 100% físicas o etéricas? Lo de la tierra hueca hace mucho tiempo ya que se está dejando un poco de lado. A ver, lo de hueca no es hueca, pero no desde la densidad de tercera dimensión. Es lo que tú has dicho antes. Cuando vibramos en distintas frecuencias, nosotros nos vemos físicos, pero en esa frecuencia, no en la otra. Entonces, es hueca, pero no desde la densidad de tercera dimensión. Porque la Tierra tiene su corteza, su manto, su núcleo líquido, licuado, vamos, y su núcleo cristalino sólido, o sea, eso es así. Pero sí que en otra frecuencia, en frecuencia más elevada, cuarta, quinta, sí que hay ciudades con habitantes que tienen sus casas, sus costumbres, sus cosas, y que salen de vez en cuando para conectar con determinados de nosotros que consideren ellos que tenemos que tener bueno, consideren ellos y nosotros, porque tenemos que tener una tarea común, un trabajo común, un conocimiento común, lo que fuere, ¿no? Entonces eso está ahí, pero en plano etérico es que es lo mismo. Decimos, bueno, es que unos están dentro y los otros están fuera. Simplemente están en la otra frecuencia.
Yo he visto ciudades, en planos de quinta y sexta yo he visto 13 ciudades, hay 13. En planos de cuarta hay, que yo conozca, 3. Intraterrenas hay, pero en todos los continentes, solamente se conocen las que están en América, pero es que hay en Europa, hay en África, hay en Asia, hay en Oceanía, o sea, es que hay más, ¿vale? Y están cada uno desde su frecuencia viviendo en esos lugares, porque ellos con sus cuerpos sutiles son de esa frecuencia, y lo único que los accesos, ya digo, son unos intraterrenos y otros simplemente se abre el portal y puedes acceder a ellos. Nos llevan en físico, en estado bueno, pues nos pueden llevar en físico, pero es más complejo. Tiene que ser personas que su físico sea adaptable a esas frecuencias, si no, no. Entonces el símil aquí es decir, tú coges el planeta, ¿no? Y tú coges el planeta por capas. Está la frecuencia 1, la 2, la 3, la 4, lo que sería cuarta, quinta, sexta dimensión, ¿no? Pero vamos a suponer que el planeta solo tiene hasta la quinta. Vamos a suponer, puede tener más. Pero como ser vivo, tiene esas capas. En una capa, dijéramos que sea primera dimensión, que sería lo más denso de primera a tercera, es lo que tú has dicho tú de los mantos y esas cosas que se ven que son físicas. A partir de cuarta o de quinta empezarían a haber esas ciudades etéricas donde esos seres son físicos en su realidad, que nosotros si subimos de frecuencia no entraríamos siendo etéricos fantasmas, seguiríamos siendo físicos igual que ahora, pero el cambio de vibración es otro, lo que sí que el cuerpo nuestro es como más sutil y lo percibiríamos. Entonces lo que estamos hablando es que si realmente hay ciudades debajo de nuestro piso, debajo de nuestro suelo, son en un estado de vibración más elevado donde quizás ese manto o esa lava o esas cosas no te perjudican, porque estás en otro nivel de vibración y es como si estuvieras en otra línea de tiempo, en otro espacio de tiempo, en otro planeta. Es como si el planeta lo hubieras dividido en 5 partes. Y la parte física, que es la nuestra, es la que realmente tiene el manto de lava, por decirlo de alguna manera, y los que están en cuarta y en quinta, en esa capa no tienen el manto de lava, con lo cual no les afecta y sí pueden vivir en esas localidades famosas. Exacto, y además es que yo he visto ciudades y hay auténticas selvas, o sea, una de ellas, la que está abajo el monte, en la zona del Tronador, abajo lo diré, cerca de Bariloche, de San Carlos de Bariloche, donde está el monte Tronador, hay un monte al lado que se llama Capilla, y abajo hay una ciudad que la estaban acondicionando para la vida, es la antigua ciudad de los Césares, que llamaban, y era una auténtica selva. Yo me quedé alucinada cuando me vieron y dije, pero vamos a ver, hay cielo, hay luz, hay árboles, era una selva. Pero claro, era otra frecuencia. Que también esa frecuencia, si lo miramos al tiempo nuestro, como todo se vive aquí ahora según la física cuántica, todo está a la misma vez, lo estamos viviendo todo, si eso lo estiraras en una línea de tiempo, puede ser nuestro pasado, nuestro futuro. Es una línea de tiempo en la que tú podrías ir en un momento determinado, dar un salto y meterte a través de esa membrana a esa frecuencia. Entonces, claro, no sabemos si estamos hablando de que eso es un pasado o es un futuro, o es un presente. Lo que sí que es verdad que todos vivimos en un presente continuo. Eso es lo que dice la física cuántica. Entonces, esto es un poco, para las mentes que están despertando ahora, es un poco, vamos a decir, lioso, ¿no? Pero que realmente la explicación que hemos dado nosotros yo creo que es la más sencilla para entender. O sea, es decir, que no es que estén físicamente en tercera estas ciudades, que hay que acceder a través de un cambio de vibración que también es un cambio de espacio-tiempo y que también es un cambio quizás de otras cosas que todavía no entendemos como mente humana. Exactamente. En tercera, como mente humana en tercera. Pues yo creo que de lo que estaba en el papel ya está todo, pero nos queda, dijéramos, el final, que para mí el final es especial porque viene a colación de ciertos vídeos que hay en la red, que yo en fin de año subí uno con Sergio Manuel Pop, ahora nuestros amigos Stefan Loxe y David Parcerisa han hecho otro vídeo, ¿no? Y yo lo que quiero es explicar un poco todas las versiones, porque yo soy amigo de uno, soy amigo de otro, soy amigo de todos, subo vídeos de todo el mundo y mucha gente me dice, tú no te mojas o tú no das tu realidad de lo que está sucediendo muchas veces. Y yo les digo a esos personajes, es porque no han visto los vídeos de Rompiendo Mitos, porque en todos me mojo. Y ahora me voy a mojar en esta temática. Y es que, oníricamente hablando, existen los dragones, ¿no? Esos dragones hoy en la vida real, que sigue siendo, vamos a decir, un poco un cambio de vibración de línea de tiempo diferente, existen lo que se llaman reptilianos, y dentro de los reptilianos hay draconianos, anfibios, reptilianos, hay una serie de seres. Y
Y para Sergio todos son malos. Y para Stefan Loxe y nuestro amigo Parcerisa hay buenos y malos. Mira, yo voy a aclarar este tema desde mi punto de vista, luego solo hará el suyo, el mío, mi versión. ¿Un león, un tigre, un mamífero que es carnívoro, es bueno o es malo? No, es un animal, es un depredador, ¿vale? Entonces vamos a pillar lo que sería la escala de la evolución, lo que sería una pirámide de alimentación. Esos depredadores están por encima del ser humano. El ser humano queda por debajo. Y por debajo pues quedan los mamíferos, plantas, minerales, ¿no? Entonces, esos seres, muchos están en otra frecuencia más elevada o en otro espacio-tiempo o ni siquiera están aquí. Pero vamos a suponer que los tenemos físicamente. Si tú te encuentras con un reptiliano o un draconiano, es un depredador. ¿Es un depredador? ¿Es bueno o es malo? Es depende de lo que esté depredando en ese momento. Si está con sueño, dormirá, y si tiene ganas de comer, comerá. Como depredador, ¿qué pueden decir? No, es que hay reptilianos que ayudan al crecimiento de la humanidad. Bueno, te ayudarán si a ellos les interesan ayudarte. Pero si no, seguirán pues, depredando. Lo que sí que es verdad que para mí el reptiliano hoy en día, cuando la raza humana, que es un ser, vamos a decir, que es más de quinta o de sexta o de séptima, tiene una evolución mucho más, vamos a decir, tienen alma, tienen emociones, tienen una serie de cosas, se crearon siendo dioses, porque somos parte de Dios, somos parte de la mónada, nosotros somos Dios, somos el total, ¿no? Cuando se crearon a los seres, vamos a decir, que nos depredan, que están por encima nuestro, que serían estos famosos reptilianos u otras razas insectos, otras razas de humanos malignas, por llamarlas de alguna manera, pero vamos a quedarnos con los insectos o los reptiles, ¿no? Los que vienen de esa raza. Son gente que no pueden pasar de cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque son animales que fueron creados para servir a esos dioses. Entonces la parte emocional no la tienen. Esa parte emocional no la llevan. Esa parte de humanidad no la llevan. Entonces, ¿qué pasa? Que son animales más bien tecnológicos, ¿no? O sea, a lo largo de miles de años se han vuelto animales muy tecnológicos. Y entonces, si ellos se cruzan con tu planeta, o lo mismo hacen que trabajes para ellos, o lo mismo te devoran, o lo mismo hacen lo que les dé la gana. Entonces, es decir, si los reptilianos ayudan al crecimiento personal, a ver, el ser humano pasa de quinta, de sexta, de séptima. Entonces, para mí el ser humano se tiene que conectar con el ser humano, o sea, es decir, con tu parte más elevada, que es la mónada, como lo quieras llamar, tu yo superior. Y no tienes que escuchar lo que seres que están en cuarta o seres que son depredadores te digan, porque a mí ni me va ni me viene su vida, porque ellos están en vidas paralelas a la nuestra, en espacios-tiempos diferentes y hacen su trabajo. Entonces, decir si son buenos o son malos, son depredadores. Cuando quieran serán buenos y cuando quieran serán malos. Lo que hay que hacer para el ser humano, desde mi punto de vista, no tener contacto con estos seres porque nada bueno te puede traer a la larga. Yo siempre he dicho que si vas con un platillo grande y está lleno de reptilianos, echa a correr. Por regla general, o de grises, o de cualquier raza que tú sepas que es una raza bélica, por decirlo de una manera. Una raza depredadora. ¿Y por qué sabes que es depredadora? Porque te entra un pánico, un terror, un miedo escénico que no lo puedes parar. Entonces, si tienes miedo, es que esos son depredadores. Ahora, si te baja una raza humanoide que tú notas que no tiene ningún tipo de vibración negativa, que ni siquiera te ha asustado, probablemente esos no te vayan a hacer nada. Probablemente, aunque tampoco te pondría yo la mano en el fuego. O sea, yo lo que quiero dar a entender es que para mí los mitos de dragones existieron por algo. Y que aquí en la Tierra primero metieron los seres insectos, luego metieron los seres lagartos y luego han metido a la humanidad. Y el insecto se puede comer al lagarto y se puede comer al humano. Y el lagarto se puede comer al insecto y se puede comer al humano. O sea, es decir, todos nos podemos comer entre todos y todos somos depredadores. Lo que hay que ver que ellos energéticamente en cuarta y con la tecnología que tienen son más depredadores que nosotros. Entonces nos pueden ganar tanto en tecnología como en físico como en parte psíquica. Entonces el decir que son seres buenos yo no lo pondría como tal. Tampoco como malos. Hacen su vida. Y como están haciendo su vida, déjalos que hagan su vida. Y entonces lo que yo pienso es, si tú como crecimiento personal quieres salir de esta matriz y quieres ser el total y quieres tener todo el conocimiento, olvídate de que eso existe. Sube tu sistema de vibración, trabaja con todas las técnicas y herramientas que hay, todas las terapias que hay en el mundo, empieza a tener herramientas y conocimiento, y si tú tienes ese conocimiento, no te va a suceder nada malo. Punto y final, es que no hay nada más. Todo lo demás, lo que hablan estos personajes amigos míos, es ciencia ficción, no es demostrable. Y a mí me encanta, porque yo lo escucho y es como estar en una película de Star Wars. O sea, me encanta lo que cuentan. ¿Por qué? Porque esta gente saca la información de otra gente. A ver, básicamente yo conozco dos personas que conocen estos temas. Uno es Anton Parr, en Francia, que ha dado mucha información,
que no se sabe realmente quién es, y el otro es Rodrigo Romo en Brasil, que está antes que Antón Par. Y entonces Parcerisa o el Stefan no se coge la información de Antón Par, que cojan la información de Rodrigo, y verán que también hay otra información muy bestia donde encontrar. Los dos son walkings, los dos tienen el conocimiento de que son seres que han nacido, pero luego a pequeña escala hay gente que también tiene ese conocimiento, quizás no tan grande, que también son walkings, que muchos están en la caja Pandora, no hace falta decir nombres, solo la tienes aquí delante, Yolanda es otra, que también tienen esa información, y cuando tú los pones a todos juntos, podría haber una guerra y cada uno podría decir lo que le diera la gana, porque es así, cada uno tiene su forma de pensar. Entonces, como estamos haciendo un vídeo para romper mitos, que es hablar de lo que es verdad y de lo que es mentira, desde mi punto de vista, pasar de los reptilianos. O sea, es un pasapágina, no vale la pena meterse en esos temas. Yo cuando veo esto, me gusta porque para mí es ciencia ficción. Punto y final. Bueno, me toca. Sí. Y como walking que soy, no es tan ciencia ficción hasta un punto. Vamos a ver. Sí que es cierto que tal y como se cuenta, es como si fuera ciencia ficción. Es mucho más complejo, además. O sea, la historia es, como siempre digo, se cuenta una parte. Primero, estoy de acuerdo en lo que dices de lo de los depredadores y lo de que qué es bueno y qué es malo. Vamos a ver. Si lo ponemos al ejemplo de aquí. Un reptil no tiene desarrollado su cuerpo emocional. De hecho, el hombre tiene una parte de su cerebro que es reptiliana, por algo se llamará reptiliana. Y luego tenemos otra parte de nuestro cerebro que es emocional o límbica o como los animales que somos, ¿no? Los mamíferos, y sentimos. Pero claro, y luego tenemos la parte intelectiva, ¿vale? Que es el córtex. Bien, pero cuando las personas estamos en procesos simplemente de defendernos de algo, de huida, de supervivencia pura y dura, nos volvemos reptilianos. No sentimos, simplemente actuamos. Actuamos por la necesidad. Si tengo que matar al otro porque me tengo que defender, porque si no me mata, lo mato. Esto es una actitud reptiliana. Si no tengo para comer y necesito comer porque es que no tengo ningún sitio que comer, robo o mato o hago lo que sea. O hay gente que se han llegado hasta comer otras personas. Vale, cada uno dentro de su nivel, cuidado, ¿vale? De conciencia. Ahora explico la otra parte. Pero entramos en este proceso de simplemente supervivencia. Una raza reptiliana es esto. Son depredadores natos porque son supervivientes, es decir, su estructura, su sociedad, su creencia, su todo, entra dentro de los parámetros primitivos de la supervivencia. Entonces tienen menos capacidad de poder percibir o diferenciar el bien del mal. Y decir, bueno, pero ellos diferencian el bien del mal porque entre ellos no se matan. Bueno, va, dependiendo. Si les toca mucho el interés, también hacen sus burradas, ¿vale? Bien, entonces, pero claro, es lo que siempre digo, cuando vuelvo a este plano. Los que están del lado, por ejemplo, de los pandilleros, toda esta gente que van a su propio interés, a robar o a matar o a lo que fuere, y no digo todos los pandilleros, que todas las pandillas no son malas, pero bueno, a lo que me refiero, este tipo de grupos son raros, se dan más poder y como que cogen más fuerza cuando van en grupo, y les interesa ir en grupo cuando quieren conseguir algo más grande. Luego el resto del tiempo van solos. Pues lo otro es lo mismo. Los reptilianos van en grupo cuando hay un interés común, pero cuando hay intereses individualizados y el otro le molesta, lo quitan de en medio. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a tener contacto con razas como nosotros, que tecnológicamente y evolutivamente a niveles tecnológico científico somos inferiores, pues lógicamente pues pueden hacer de las suyas. ¿Vale? Además, ellos controlan los planos sutiles porque ellos vibran en una frecuencia más sutil que la nuestra. La sutilidad o la densidad no va en sintonía con la luz y la oscuridad o el bien y el mal, no tiene nada que ver. Hay planos que llamamos oscuridad y de luz en densidades de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava. ¿Vale? Los hay en todos, que eso también es otro mito, que ya está el momento también de decirlo, que es eso de que la luz está arriba y lo de eso está abajo. No, que no es real. Estos son dos cuerdas. Y son dos cuerdas paralelas. Y hay de luz y de oscuridad en los dos lados, que en realidad no es oscuridad, es otra frecuencia de luz, porque la oscuridad como tal no existe. Es todo luz en distintas frecuencias. Por eso está la energía que llaman oscura, la energía negra, pero también es otra frecuencia, simplemente. Bueno, entonces, razas hay muchas.
draconianas, reptilianas, grises, humanoides, que estarían dentro de una conciencia más cercana a la nuestra o por encima de la nuestra y otros menos. Pero hay otra parte importante, he dicho. Estos seres, como tienen esa capacidad de controlar la materia, los diferentes planos de frecuencia, pues lógicamente también, y luego las proyecciones holográficas de ellos mismos, ¿no? Pues tienen capacidad de proyectarse como seres que no son. Quiero decir, un reptiliano, por ejemplo, si se muestra como tal, asusta. Pero si se muestra como normalmente creemos que son los pleiadianos, todos los pleiadianos, rubios, ojitos azules, así humanos guapos y tal, pues como que los aceptamos bien. La historia es que no todos los pleiadianos son rubios, albinos, o sea, así tan claritos, con los ojitos claritos. Sino algo como yo, ¿no? Algo así. Pues no, todos los pleiadianos son así. Y bueno, pues, pero sí se muestran como tal porque el humano es capaz de aceptar mejor esa visión que otra. Eso también, claro, es una trampa, porque luego te fías de ellos y te la lían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para identificar estos seres? Pues lo que siempre digo, no fiarte de lo que ves, porque es que por eso prefiero que la gente no sea clarividente ni vea más allá, porque es el sentido que más nos engaña. Tenemos que aprender a sentir la vibración. Sentir la vibración. Yo cuando empecé a canalizar, tuve una experiencia bastante desagradable con unos reptilianos. Porque he tenido distintos momentos de mi vida experiencia con reptilianos y no agradables, precisamente. Con los que son tipo dinosaurios. Entonces, yo estaba canalizando y me estaba poniendo muy rara. Y la persona que estaba conmigo, que sí veía, me dije, oye, mira a ver con quién estoy canalizando, porque esto no me cuadra. Y entonces me dice, no, entra una luz muy potente por la ventana. Y dice, viene como de una nave. Y ya me mosqué y dije, uff. Y me dice, no, no, pero hay luz, son luz. Es todo luz, la nave tiene luz, todo tiene luz. Digo, pues yo me estoy poniendo malísima y me sentía como que me sacaban del cuerpo, como si me saliera de mi cuerpo, ¿no? Vamos, como si me fuera que redonda. Y yo le diciendo, no, son malos, no me están haciendo ningún bien, me estoy poniendo enferma, que no, que son luz, sol, que no te... ¿Qué tal? Bueno, al final llamé a la persona que me enseñaba en ese momento y claro, ella vio realmente lo que había detrás de esa luz y eran draconianos. Me costó volver a mi cuerpo porque es que me iba su energía que hacía, me sacaba, ¿vale? Me sacaba del cuerpo. Y entonces lo pasé muy mal, estuve un tiempo muy revuelta y luego después otro tiempo revuelta. Claro, ahí él también se dio cuenta de que no se podía fiar de lo que veía. Tenía que sentirlo, porque luego le decíamos, a ver, discierne, ¿tú qué sentías? ¿Te sentías en paz, tranquilo? Y me dice, no. Yo me sentía súper inseguro y dice, yo hubo un momento en que me dio un miedo. Digo, entonces, ¿vale? Con estos seres hay que tener mucho cuidado y no fiarnos, ya digo, de las apariencias. Ni los pleiadianos son todos, como he dicho, ni los de Sirio son todos guapos, altos, estilizados, azulitos y bien, ni todos los de Orión tampoco son como eso. Los andromedanos sí que tienen más homogéneos en su raza y en su conciencia de ayuda, conciencia de grupo. Dentro de Orión hay distintas razas, unos sí y otros no, y bueno, y en otros arturianos lo mismo, o sea que bueno, hay que saber. En Vega, Lira, eran de una raza primigenia en principio bastante armónica, bastante armonizada. Pero aquí hay que también tener en cuenta otra cosa, que no somos solo razas y cuerpos físicos, también somos seres de luz, seres divinos y por tanto energía, ¿no? Y de esas conciencias, o esas conciencias divina o de luz, para experimentar, para crecer, para mejorar, una parte que se desprendió es lo que llamamos alma, que es el que viaja, vida tras vida, lugar tras lugar, planeta tras planeta o raza tras raza. ¿Por qué no? Podemos elegir otros lugares. Entonces aquí es donde, bueno, pues se percibe más estas diferencias. ¿Por qué? Porque almas con mucha conciencia, con más capacidad de estar conectados con la luz, tienen más integradas esas almas el concepto de unidad, de bondad, de ayuda, de no ser tan depredador, ¿vale? Almas que no están en ese proceso, pues están más en la frecuencia del depredador y entonces irían más en esa línea. Pero hay otra cosa más, aquí hay otra cosa muy importante, Luisa, decir. Y eso lo explicaba la línea teosófica de Elena Blavatsky. Hay dos líneas de evolución. Las almas primarias que fueron creadas
en grupos de almas por estas fuentes creadoras, porque no hay una, hay varias fuentes creadoras. Y que son almas individualizadas de esta fuente, es como si fuera una esfera de luz de la cual se desprenden distintas luces, ¿vale? Y eso son una línea de evolución. Y luego hay otra, en la cual todavía esas almas no se han individualizado de esa conciencia grupal o de ese ser, esa conciencia grupal o esa fuente creadora, y que sí lo entendemos cuando hablamos de animales, de plantas, de minerales, pero no lo entendemos cuando hablamos, por ejemplo, de reptilianos. Por eso viven en la supervivencia, es decir, se guían por la supervivencia y son depredadores. Todavía no tienen la capacidad individual de evolución y, por tanto, la capacidad de conexión con una conciencia divina superior. Trabajan como si fuera un cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como un pulpo. Es un cerebro con muchas patitas. El cerebro es la conciencia grupal, las patitas, o sea, los reptilianos, los draconianos, pero los que entren dentro de la incapacidad de entender lo que representa esa ayuda, esa bondad, esa compasión o ese amor incondicional o ese lo que fuera. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto, para que no vibremos en esas frecuencias? Pues conectar con nuestra luz, como siempre dices, con nuestra conciencia divina, con lo superior, trabajarnos mucho internamente, trabajar el amor incondicional, trabajar lo que representa eso, la unidad desinteresada, no la unidad como supervivencia que es interesada o egoica. Y entonces sí, que elevaremos nuestra frecuencia. ¿Y qué pasa? Que estas razas inferiores, que en realidad como raza, aunque tecnológicamente y todo lo demás pueden ser superior, pero a nivel álmico no lo son, que es diferente, no, su frecuencia y la nuestra no casan. Es como si hiciéramos cortocircuito. Por eso es por lo que algunas personas pueden acercarse y pueden abducirlas o pueden conectar con ellas y con otros no. Por toda mi experiencia desde niña, porque yo tengo, y cada vez ahora me está viniendo a memoria, y tengo desde que tenía 2 y 3 y 4 años ya experiencias de este tipo, que cada vez eso se me va aflorando más, pues he llegado a entender que esto es así. Entonces, no nos quedemos solo en las razas. Somos más que un cuerpo físico, sea del plano sutil que sea, me da lo mismo, o de la densidad que sea, me da lo mismo. ¿Y qué piensas de estos seres humanos? Por ejemplo, yo ayer estaba viendo el vídeo de una mexicana que se había puesto unos implantes de unos cuernecitos pequeñitos, luego unos cuernos más grandes, protuberancias redondas, ¿no? No eran en pico. Se había tatuado casi todo el cuerpo, se había puesto colmillos tipo vampiro, aunque no era pinta vampiro, era una mezcla entre vampiro y lagarto. Pero bueno, encontramos gente que se separa la lengua bífida, se ponen piercing, tatuajes como si fueran reptiles. Según Sergio, yo le pregunté ayer, que estoy hablando con él, me dice, mira, esos son gente, estos seres nos están fagocitando y prácticamente quieren que la humanidad se convierta en un híbrido entre ellos y nosotros, y por eso hay seres humanos que o bien les pagan o bien por baja frecuencia están entrando con estas entidades y están cambiando a este nuevo sistema de que, por ejemplo, si ves la película de Narnia, los niños esos que tienen esos poderes que vienen de semidioses, todos tienen son lagartos o tienen cola o tienen alas o prácticamente son esos seres mitológicos que son estos seres venidos de Sirio, Pleiades, Orión, ¿no? Entonces, ¿esto tú cómo lo ves, este tema? Yo no lo veo así. A ver, a ti no te fagocita nadie si tú no vibras en esa frecuencia. O si tú no has tenido contacto con esa raza y en tu memoria no hay un resquicio de que eso es para ti bueno, atractivo, familiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existen las almas? ¿No existe la conciencia divina? ¿No existe la luz? Es que no casa. Se toca, no toca, o sea, se choca una cosa con la otra. No, a ti vuelvo a lo mismo. Si tú no vibras en una frecuencia, a ti eso no te toca. Es como una hipnosis. El que hipnotiza tiene que tener una voluntad mayor que la tuya para llevarte a hacer cosas que tú no quieres por tu propia conciencia. Eso es así. Y eso está más que demostrado. Porque entonces aceptamos el hecho de que somos puras marionetas
en manos de seres depredadores. Y algunos podrán serlo, otros no. Porque es que entonces eso nos pasaría a todos. Y no nos pasa a todos. Les pasa a determinadas personas porque son internamente, álmicamente y por tanto emocional y psíquicamente afines a esa frecuencia. Si no, no. O sea que ahí no estoy de acuerdo con él, así como en otras muchas cosas sí estoy de acuerdo con Sergio. Yo lo que puedo decir que una persona que realmente quiere parecer un reptil o que quiere parecer realmente tiene un problema. O sea, para mí, desde mi punto de vista, tendría que hacerse un estudio terapéutico y a ver qué es lo que le sucede, ¿no? Porque hay una mujer, por ejemplo, que va todo tatuada y ella dice, bueno, yo me he tatuado porque yo salía a la calle y el sol me quemaba. Tiene esa enfermedad que se quema, ¿no? Y al tatuarse ya no se quemaba. Dije, coño, le ha buscado el tatuaje algo que funciona, ¿no? Pero una persona que se quiere parecer un reptil, que se pone protuberancias como un reptil, para mí esa persona no está muy cuerda. O sea, realmente no le gusta ser humano. Entonces aquí podríamos ver... Sí, sí, habla, Ahí. habla. No le gusta ser humano porque no pertenece a la casta, raza, línea evolutiva del humano. Que esto es la cafetería de la guerra de las galaxias y todos tenemos por obligación que llevar el mismo uniforme. Y hay algunos disidentes que no quieren llevar este uniforme porque no pertenece a su línea y buscan lo que se les puede asemejar más a lo que ellos fueron. Unos lo hacen de una manera como esta persona, ¿no? Descarada, físicamente descarada, otros mediante desarrollo interno, trabajo personal, inclinaciones de lo que fuere, ¿vale? No sé, ¿quiere decir que es que están mal de la cabeza? ¿O estamos mal de la cabeza? No, quiere decir que psíquicamente sí es cierto, a ver, bueno, no y sí, puntualizo mejor. Quiere decir que como hay este vínculo tan fuerte y esta inclinación frecuencial tan fuerte, lo que es la psique propia del, como raza humana se descentra y permites que entren otra serie de prismas, visiones, pensamientos, historias que no formarían parte de lo que representa la raza humana en sí. Y para eso lo primero que necesitas, claro, es cambiar tu estado. Bueno, Entonces, bueno, yo no sé si con este vídeo hemos dado soluciones o más problemas, o realmente hemos vuelto a todo el mundo loco, o nos van a tomar por fanáticos, no lo sé, la verdad. Lo que sí que voy a decir es que ha habido una persona el otro día que me puso pues un mensajito, ¿no? Y le voy a contestar desde un vídeo, aunque ya le contesté a ella públicamente, y le voy a decir, me dicen que por qué cuando tengo un ponente al lado no me limito nada más a preguntar y no doy mi versión de lo que yo pienso, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, a ver, yo tengo un canal de vídeo en el cual estoy con unos amigos y hablo con unos amigos. Y entonces esto es, pues es un intercambio de información lo que hacemos uno con el otro. Lógicamente, el que viene como artista invitado tiene un conocimiento y se le hace las preguntas en base a su conocimiento y yo intento pues dar la puntillita de pequeñas cosas y si un día me apetece como hoy, pues hablo. Pero que no voy a cambiar, es mi manera de ser. Quiero decir, el que quiera estar en la caja de Pandora y quiera ver videoprogramas de Luis Palacio se va a encontrar con esto. A lo mejor con los de Iván o con los de Tote, pues pregunta menos, o con los de Yolanda. Yo en mi caso soy así, soy un ser humano, o sea, hago lo que me apetece cuando quiero y como me da la gana. Y voy a tener un público que le va a gustar lo que yo hago y voy a tener un público que no le va a gustar nada lo que yo hago. Y como lo que yo hago no es para gustar ni a uno ni a otro, sino para que yo mismo esté tranquilo con mi propia conciencia, entonces voy a seguir haciendo este tipo de vídeos de rompiendo mitos o de los que sean, haciendo lo que me apetezca, que para eso soy yo mismo. O sea, es decir, mi estado, si la caja de Pandora ha funcionado en 6 años, ha sido por mi estado de creatividad. Sigue siendo el mismo. Básicamente la caja de Pandora empieza con Iván y conmigo. Realmente yo hago el 70% de los vídeos que hay en Internet. Hoy en día ya no, porque ahora hay más colaboradores y suben más vídeos. Pero yo sigo la misma línea de siempre, es decir, no voy a cambiar porque alguien me diga que cambie. Entonces, por favor, respetar a la gente que está... No, yo hablo ahora de mí porque ha habido una crítica a mí, como puede haber a Sor, que para Sor también las hay, y para Sergi, para otros compañeros, y las borro siempre. O sea, yo el YouTube lo tengo capado, quiero decir. Vosotros ponéis algo y decís algo. Y yo tengo que aprobar si sí o si no. Yo o el Iván o cualquiera del grupo La Caja Pandora. Cuando insultáis, directamente se os bloquea del canal para que no entréis más. No podéis poner si insultáis. Si hacéis una crítica constructiva, aunque sea negativa, se dejará que se ponga. Y luego todos los ponentes, no todos los ponentes contestan. O sea, mucha gente escribís en el YouTube comentarios como si el ponente fuera a responder o la caja de Pandora fuera a responder.
La caja de Pandora no responde nunca a los comentarios de YouTube porque nosotros ya en el vídeo exponemos lo que queremos exponer. Ahora ya cada uno, desde su parte interna, querrá coger algo o nada, o querrá decir, mira, me ha gustado y ese vídeo lo difundo. El ponente, hay ponentes que sí, que como Sergio, creo que Sol también lo hace, responden a lo que vosotros preguntáis, pero porque tienen tiempo y lo quieren hacer, no es obligatorio. O sea, es decir, las críticas que hacéis a través del YouTube están muy bien para que nosotros entendamos cuáles son vuestras dudas, qué temas queréis que toquemos o para mejorar la historia, pero no para hacernos cambiar a nosotros como personajes. Y no sé si tú aquí tienes alguna aclaración que hacer, Sol. Tengo alguna aclaración. Vamos a ver. Primero, una cosa es una entrevista, que sería tú preguntas y yo respondo, y otra cosa es un coloquio, que es lo que nosotros tenemos. Es decir, hacemos un intercambio de información, como yo he hecho en otros lugares, en la radio, cuando voy, es distinto una entrevista a un coloquio, ¿vale? Esto es un intercambio, eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que comente la gente, a mí me encanta los comentarios, pero yo tampoco admito los insultos. O sea, igual que nosotros podemos dar nuestra opinión y podemos opinar de todo lo que hay, y siempre con respeto, por lo menos de luego yo no he considerado que no haya respeto en ningún caso, lógicamente es lo mismo lo que las demás personas deberían de tener hacia nosotros. Podrá gustarle más o menos, igual que a mí me puede gustar más o menos otras cosas que oigo por ahí y jamás me daría por insultar o por hacer ningún tipo de comentario vejatorio hacia esa persona. Primero porque el respeto es lo mínimo que se requiere ante cualquier persona que se nos ponga por delante. Y segundo, si tú quieres que a ti te respeten, tú tienes que respetar, porque si no, no estás dando ejemplo. Para tú hacer que tu opinión prevalezca no hace falta ni insultar ni pisotear al otro. Con eso te estás quitando toda la razón que tenías, que a lo mejor podías tener parte, pero de esa manera ya haces que no tengas ninguna razón. Hay que saber dialogar y hay que saber exponer las propias opiniones sin que eso implique vejar al otro, insultar al otro o hacer de menos al otro, porque entonces ya no estamos vibrando en lo que queremos vibrar o no estamos queriendo ser escuchados. Al contrario, eso ya es como tú haces directamente para quitar el comentario. Y eso mismo es lo que yo hago en mi Facebook o en mi web o en donde sea. Como veo un comentario que sea de insulto, ya sea a mi persona o a cualquier otra persona que haya hecho un comentario, directamente lo quito. Y he tenido luego comentarios por ahí de es que soles, ¿qué tal? Me da igual, porque ya no hay respeto. Y cuando no hay respeto, no hay nada. Entonces me parece muy bien lo que dices. No, sabemos que hay debunkers, gente contratada específica por ciertos personajes pues, para hacer que tu canal caiga. La ventaja que tiene hoy en día el YouTube o la web es que tú puedes aprobar o no aprobar un mensaje, con lo cual esos debunkers automáticamente pues no van a salir nunca en el canal. Es verdad que yo apruebo, Iván aprueba, todo te puede aprobar, entonces ¿qué pasa? Que a veces se cuelan cosas que yo no mismo no controlo, ¿no? O comentarios que aparentemente parece que es hacen un comentario, son comentarios duros. Yo si luego me doy cuenta de que ese comentario está, lo voy a eliminar igual. Que quede claro. Luego cuando lo percibo y veo que hay una serie de contestaciones muy negativas seguidas, automáticamente las borro todas y se acabó la historia. Y entonces mucha gente dice, que eres de izquierda, que eres de derecha, que eres de centro, es que eres no sé qué. No, mira, yo no soy nada. Ni entro en política, ni entro en países, ni entro en si soy blanco, soy negro, o soy judío, o soy cristiano. No soy nada. O sea, soy totalmente lo que la gente se piensa. Neutral. Es que me da igual todo lo demás. Yo escucho a todo el mundo, entiendo a todo el mundo, entiendo la exposición de todo el mundo, pero que todo el mundo me respeta a mí también. Entonces ha llegado un momento en el que, como no pertenezco a nada, ni soy de nada, ni soy de ninguna logia, ni nada de estas cosas, que mucha gente dice, es que son masones, es que son no sé... A ver, si fuéramos masones no haríamos este tipo de vídeos. Si fuéramos iluminados no haríamos este tipo. Si fuéramos de una religión tampoco haríamos este vídeo. Si fuéramos según qué persona, no lo haríamos. O sea, es decir, normalmente los que hacemos estos vídeos somos personas neutrales, que tenemos nuestras propias herramientas, seguimos en nuestro crecimiento personal con nuestras herramientas y nos importa un bledo lo que suceda afuera. Porque nada externo a ti te puede afectar, solo lo que te pasa a ti en tu interior. Y esa es la filosofía de la caja de Pandora, el dar herramientas y dar conocimiento, que puede ser más bueno o más malo, dependiendo de la persona que esté en el otro lado o tú mismo tengas ese día, si tienes el buen día o mal día, pues si tienes un día malo también te salen las cosas mal. Entonces, somos seres humanos, hay que respetarlo. Exactamente, así es. Entonces, ya digo, siempre que haya respeto
aunque sea un comentario en contra de lo que se diga, porque lógicamente cada uno opine lo que quiera, siempre que sea con respeto, ¿por qué no dialogarlo? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no exponerlo? Claro que sí, perfectamente. Solamente cuando hay insultos, vejaciones o eso, o pisotear al otro o no hacerlo de una manera correcta es cuando no se puede admitir. Es que no es admisible, ¿cierto es? Y bueno, ya llegados aquí ya al final, si los que nos están viendo a través de estos comentarios quieren decir, en Rompiendo Mitos nos gustaría que trabajarais esto, lo hacéis llegar, nosotros a través del YouTube lo vemos, y si vemos que se puede armar entre diferentes cosas que nos habéis dicho un nuevo Rompiendo Mitos, pues haremos un nuevo vídeo Rompiendo Mitos. Yo creo que hasta el día de hoy hemos tocado lo que queríamos tocar, ¿verdad, Sol? Que más o Sí. menos está todo dicho y no sabemos hasta cuándo volveremos a hacer un Rompiendo Mitos, pero si salen muchas preguntas y aquí en el YouTube de este mismo vídeo las vais planteando que os gustaría el conocimiento de ciertas cosas, pues lo prepararíamos en un futuro, el Rompiendo Mitos. Me parece perfecto. Es ya cuestión de irlo viendo. Que den ideas o que nos pueda surgir a nosotros alguna idea, pues ya se irá viendo. Pues muchas gracias, Sol, desde Madrid. Que parece que estamos aquí al lado, uno está en Barcelona, otro en Madrid, la franja horaria es la misma, el país es el mismo, pero que la tecnología ha avanzado tanto que da que esto que antiguamente se llamaba magia, hoy en día sea real, ¿no? Esta es la magia de toda la vida. Y como es un día mágico, porque nos estamos viendo y nos podemos ver, pues muchas gracias, Sol, por todo el contenido que nos has dado, que hoy ha sido alucinante. Ah, gracias a ti, como siempre. Me encantan estos coloquios que hacemos tú y yo, estos intercambios. Me encanta porque me lo paso muy bien. Así es que hasta cuando quieras. Muy bien. Hasta siempre, amigos.